En los acantilados silenciosos de Newport, donde la brisa marina guarda secretos que el tiempo no pudo enterrar, una verdad prohibida está a punto de salir a la luz. Una joven madre desterrada, un magnate dividido entre su apellido y su corazón, y un niño marcado por un lunar que podría cambiar el destino de una familia entera. Todo comienza cuando una mirada fugaz despierta sospechas capaces de derrumbar años de mentiras y reavivar un amor que nunca murió. Prepárate para adentrarte en una historia donde el silencio protege, pero también destruye. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta narración. ¿Y qué es lo que más te atrae de los romances de época? Newport, Rhode Island, verano de 1892. El sol de junio se filtraba entre las ramas de los álamos que bordeaban los caminos de tierra húmeda, derramando su luz sobre los jardines en flor y las veredas polvorientas que serpenteaban fuera del centro de Newport. La brisa marina llegaba suave, perfumando el aire con sal y lavanda silvestre, mientras las grandes mansiones del Paseo de Bellevue despertaban a un nuevo día de rumores, sombreros emplumados y carruajes relucientes. Muy lejos de aquel esplendor, en una casita de ladrillo modesto con persianas descoloridas, Karen Whitford doblaba cuidadosamente una manta tejida a mano. Sus dedos, delgados y firmes, pasaban con ternura sobre los bordes bordados con las iniciales que ella misma había cosido. HWD. Una letra para su apellido, otra para el de su hijo, y la última, muda y prohibida, para el apellido del hombre que la había olvidado. Henry, su pequeño de mejillas sonrosadas y ojos azules como el crepúsculo, jugaba sobre una alfombra gastada, rodeado de bloques de madera. Tenía apenas 9 meses, pero su risa suave llenaba el cuarto con una música que disolvía el dolor antiguo de su madre. Karen lo observó por unos instantes, y en su mirada se mezclaron ternura, melancolía y un miedo que nunca la abandonaba del todo. Cada día que amanecía en Newport era una amenaza sutil. Cada campana de carruaje, cada rostro que reconocía de lejos, cada apellido pronunciado en voz alta, era una grieta más en la frágil muralla que había construido para protegerse del escándalo. Vivía bajo el apellido materno, enseñaba letras y costura en una pequeña escuela rural y evitaba con disciplina los centros sociales de la ciudad. Pero aquel día, en otra parte de Newport, los ecos del pasado comenzaban a desenterrarse. Charles Davenport III, recién llegado de un largo viaje por Europa, descendía de su carruaje con su habitual elegancia frente a la residencia de los Armitage. Vestía un traje gris claro de lino, con chaleco marfil, guantes de cabritilla y un bastón que apenas rozaba el suelo. A su lado, Eleanor, su prometida, avanzaba con paso elegante, adornada con un vestido de tafetán rosa pálido y un sombrero desbordado de plumas y flores. La sonrisa de ella era exacta, milimétrica, calculada para impresionar. La agenda de hoy incluye la visita al orfanato de St. Agnes, anunció Eleanor con dulzura envenenada. Debemos mostrarnos generosos, querido, ahora que el anuncio de compromiso será publicado mañana. Charles asintió con un gesto ausente. Su mente vagaba. Desde que había regresado, algo en Newport le resultaba distinto. No era la ciudad. Era una sensación que no sabía nombrar, una inquietud en el pecho que ni el brandy francés ni las conversaciones sobre comercio marítimo lograban acallar. Horas más tarde, en el orfanato situado en una colina discreta, Karen sostenía a Henry con disimulo mientras ofrecía su ayuda voluntaria en el dispensario. No era su día habitual, pero una de las enfermeras había caído enferma y ella no podía negarse. Llevaba un vestido liso, color lavanda, con cuello alto y botones de nácar. El cabello lo llevaba recogido en un moño bajo, sin adornos. Una figura discreta, silenciosa, invisible. Y entonces ocurrió. Desde el pasillo principal, las puertas de la sala común se abrieron con una ráfaga de voces y perfumes caros.
Charles entró primero, seguido de Eleanor y dos damas de sociedad. Saludaron al personal, distribuyeron dulces en canastas y acariciaron cabezas infantiles con manos enguantadas. Charles se detuvo. Una risa infantil, cristalina y familiar lo hizo volverse. Henry estaba en brazos de una enfermera, agitando sus manos con entusiasmo. El niño rió otra vez y entonces Charles lo vio con una claridad que lo paralizó. Sus ojos, el lunar inconfundible sobre la sien derecha, esa mirada limpia que le erizó la piel. Algo dentro de él se congeló. «¿Quién es ese niño?», preguntó con voz más baja de lo que acostumbraba. La enfermera titubeó. «Henry Whitford, señor. La madre ayuda aquí. Es maestra». Charles no respondió. Algo en su interior acababa de romperse. No podía apartar los ojos del niño, como si viera un espejo reducido de sí mismo. Su respiración se volvió densa, la sangre le golpeó las sienes. Buscó con la mirada a la madre, pero Karen ya no estaba en la sala. En algún rincón del edificio, ella había sentido que el aire se volvía denso. Sintió su presencia antes de verlo, el sonido de una voz que conocía tan bien como el latido de su pecho. Se detuvo en seco, apoyada contra la pared, cerrando los ojos como si eso pudiera borrar lo inevitable. No había duda. Charles Davenport III estaba allí, y el secreto que había guardado con su alma estaba a punto de ser descubierto. Las sombras de la tarde comenzaban a alargarse sobre los jardines esculpidos de Newport, tiñendo de oro viejo las columnatas de mármol y las copas de los sauces. El murmullo del océano llegaba como una plegaria lejana, y el vaivén de los carruajes marcaba el ritmo solemne de la ciudad elegante, donde cada paso estaba medido y cada mirada escondía una sentencia. En el interior de la biblioteca de la mansión Armitage, Charles Davenport III se mantenía inmóvil frente a una ventana abierta, ignorando el libro que tenía entre las manos. El ejemplar, una edición encuadernada en cuero de las Confidencias de un caballero inglés, yacía olvidado sobre la mesilla. Su mente no podía sostener una sola línea, ni retener una sola palabra. En cambio, una imagen lo devoraba con insistencia: los ojos de aquel niño, azules, inocentes, intensos como los suyos, y ese maldito lunar en la sien derecha, una marca que todos los Davenport llevaban desde generaciones como una insignia invisible de linaje. Charles se pasó la mano por el rostro, desesperado por hallar una explicación razonable. No podía ser, no debía ser. Pero algo más poderoso que la lógica comenzaba a erosionar sus defensas. Una certeza sorda le golpeaba el pecho con la violencia de una verdad postergada. Fue entonces cuando se levantó con ímpetu, tomó su sombrero y ordenó que le prepararan un coche cerrado. No dijo a dónde iba, no debía hacerlo. Era un asunto que no podía confiar ni siquiera a su sombra. Unas cuadras más abajo, en una calle modesta donde las enredaderas trepaban por las paredes y los adoquines estaban agrietados por los años, una mujer de silueta erguida intentaba conservar la calma mientras envolvía una pequeña caja con cintas de tela. Karen Whitford había recibido la noticia aquella misma tarde. Charles Davenport estaba en la ciudad, no como visitante fugaz ni como rumor de salón. Estaba allí, caminando por las calles que ella pisaba en silencio, respirando el mismo aire que compartía con su hijo. Su corazón, al enterarse, se había encogido como una flor helada. Sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. La seguridad que había construido piedra a piedra durante 9 meses ahora pendía de un hilo invisible. El rostro de Henry, dormido sobre su cuna, la miraba como una promesa que debía proteger, cueste lo que cueste. «Nos iremos esta misma semana», susurró, más para convencerse que por convicción. «Tal vez Filadelfia o algún pueblo donde no pregunten nombres». Pero en lo más profundo de su alma, sabía que huir de Charles no era sencillo, no porque él la persiguiera,
sino porque su sola presencia volvía a encender una hoguera que ella había creído extinguida. Mientras tanto, en la sala de costura de la mansión Armitage, Eleanor ordenaba arreglos florales y seleccionaba tarjetas doradas para la ceremonia de compromiso. Su voz era un compás de instrucciones precisas. Sus palabras llevaban el filo de quien ha sido entrenada para conquistar sin perder la sonrisa. «Charles ha estado distraído», comentó con una mueca apenas perceptible. Desde esa absurda visita al orfanato no ha sido el mismo. Su madre, sentada en un diván con bordados franceses, asintió en silencio. Ambas sabían que algo se había quebrado. Y Eleanor, por instinto o por costumbre, supo que una mujer debía estar detrás de aquella inquietud. Mientras las flores eran seleccionadas y los vestidos ensayados, Charles cruzaba el umbral del despacho privado del abogado de la familia. Era un hombre de cabello ralo y lentes delgados, cuya discreción era tan conocida como su eficiencia. «Necesito que investigue a una mujer», dijo Charles con voz tensa. «Nombre: Karen Whitford. Averigüe dónde vive, con quién, desde cuándo está en Newport, todo, y que no quede registro de esta consulta». El abogado no preguntó motivos. Asintió con la cabeza y, en menos de 24 horas, la información llegó en un sobre lacrado. Karen Whitford, antigua institutriz, sin familia cercana, registrada como colaboradora en una escuela rural y asistente voluntaria en St. Agnes. Madre soltera de un niño llamado Henry Whitford, sin padre reconocido. Charles leyó el informe sin respirar. El papel temblaba entre sus dedos. En su mente, la imagen de Karen surgía con nitidez. Su voz pausada, su mirada franca, su piel clara como porcelana. El recuerdo del último beso que compartieron en un invernadero cubierto de glicinas. Y también el dolor cortante de la separación impuesta por una carta que él había enviado y nunca recibió respuesta. «¿Me traicionaste, Karen?», murmuró al vacío. «¿O fuiste víctima del mismo juego?». La pregunta lo devoró por dentro. Necesitaba respuestas, necesitaba verla. Esa noche, la cena en la mansión Armitage fue un desfile de apariencias. Charles fingió escuchar a Eleanor mientras ella describía los detalles del pastel de boda y las listas de invitados. Mantuvo su copa en alto, brindó cuando se lo exigieron y sonrió con los labios mientras el corazón lo arrastraba a otra parte. Al terminar el banquete, salió al jardín bajo pretexto de fumar. El aire fresco le golpeó el rostro y por primera vez en años sintió miedo. No por él, por lo que pudiera descubrir, por lo que su madre pudiera hacer, por lo que una mirada, una sola, pudiera significar. En la casa de Karen el silencio era espeso. Ella preparaba una pequeña maleta en la oscuridad, doblando cuidadosamente la ropita de Henry. El niño dormía en su cuna, ajeno al torbellino que crecía a su alrededor. Cada prenda, cada pañal, cada manta era una promesa de fuga, pero sus manos temblaban, y sus lágrimas, silenciosas, caían sobre la tela como gotas de resignación. No había terminado de empacar cuando escuchó pasos, no en la calle, en la vereda. Alguien estaba allí, bajo la sombra de los árboles. Contuvo la respiración. El reloj marcaba las 9. Aferró la lámpara y se acercó a la ventana, entrecerrando la cortina. Un carruaje oscuro se había detenido frente a su casa. El cochero bajó, abrió la puerta trasera y, del interior, descendió Charles Davenport, con el sombrero entre las manos y el rostro pálido como un espectro. Karen retrocedió como si un fuego invisible la hubiera tocado. Él estaba allí, no en un recuerdo, no en una pesadilla. Estaba allí, de pie, bajo la noche, a punto de tocar a su puerta. Y todo lo que había guardado en silencio, todo lo que había sepultado, se preparaba para salir a la luz. La noche había caído por completo sobre Newport, envolviendo la ciudad en un velo azul profundo que apenas dejaba entrever los contornos de las mansiones, las rejas de hierro forjado y los jardines que se extendían como sombras alargadas.
El aire estaba impregnado del perfume dulce de los rosales que trepaban por las cercas, mezclado con la humedad salina que subía desde el mar. Parecía una noche tranquila, serena, pero en el pequeño barrio donde vivía Karen Whitford, el silencio estaba cargado de presentimientos. La lámpara de aceite iluminaba débilmente el interior de la casa. Las sombras danzaban suavemente sobre las paredes, acariciando los muebles sencillos, los pocos adornos de madera y la cuna donde Henry dormía plácido, acompañado por el sonido rítmico de su respiración. Karen caminaba de un lado a otro, incapaz de hallar paz. Había intentado ordenar la habitación, doblar ropa, preparar biberones, pero sus manos se detenían siempre en el aire, como si su mente no pudiera acompañar los movimientos. Afuera, el ruido de un carruaje deteniéndose volvió a estremecerla. No era la primera vez que escuchaba un vehículo pasar por la calle, pero este sonido era distinto, lento, determinado, cargado de intención. Karen se acercó a la ventana y con el corazón latiéndole como un tambor, apartó un poco la cortina. Allí estaba él, Charles Davenport III, bajo la luz mortecina del farol de la calle, con el sombrero entre las manos y la mirada fija en su puerta, como si el tiempo hubiera dejado de existir. No tuvo tiempo de pensar. Un golpe firme retumbó en la madera. 3 golpes, no más, exactos, autoritarios. Karen cerró los ojos. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano, pero jamás imaginó enfrentarlo en la penumbra de su hogar, con su hijo dormido a pocos pasos. Abrió la puerta con una serenidad que no sentía. Charles estaba allí, imponente, con su levita oscura todavía impregnada del aroma de la noche marítima. Sus ojos azules, duros y brillantes, se posaron en ella como un desafío, como una pregunta sin palabras. «Karen», dijo, y su voz no era la de un magnate ni la de un aristócrata. Era la voz de un hombre que cargaba un fuego contenido. Ella lo observó con un gesto impenetrable, sosteniendo la puerta con una mano, como si temiera que el viento o el destino lo empujaran hacia el interior. «No esperaba visitas a estas horas», respondió con calma controlada. Charles respiró hondo, como si ese simple acto le costara esfuerzo. «Necesito hablar contigo». «No tenemos nada de qué hablar». Intentó cerrar la puerta, pero él puso una mano en el marco, suave pero firme, impidiendo el movimiento. «No me obligues a comportarme como un intruso, Karen. No he venido a causar escándalos». «A veces los escándalos no se causan», susurró ella. «Se arrastran detrás de uno». Hubo un silencio tenso. El aire parecía espeso, difícil de respirar. Charles bajó la mirada, como si buscara respuestas en el suelo, pero al volver a mirarla, su gesto estaba decidido. «Vi al niño», admitió al fin. «Lo vi en el orfanato. Quiero saber la verdad». El rostro de Karen se endureció como si una tormenta la hubiera atravesado. Sus ojos, habitualmente suaves, se tornaron fríos, defensivos. «No tienes derecho a exigir nada», respondió con voz firme. «Nada, Charles». Él dio un paso hacia adelante, su figura alta llenando el umbral. La cercanía los envolvió en un halo de tensión, una chispa antigua que ninguno de los dos podía negar, aunque ambos intentaran ignorarla. «Entonces, ¿pretendes que ignore aquello?», dijo con voz baja, casi contenida. «Esa marca, ese lunar, esa mirada. ¿Pretendes que crea que no significa nada?». Karen sintió que la respiración se le escapaba por un instante. No quería regresar a ese lugar dentro de ella donde la culpa, la esperanza y el dolor se mezclaban como agua turbia. «Lo que tú quieras creer es asunto tuyo», contestó, apartando la mirada. «Pero no voy a explicarte una vida que abandonaste sin mirar atrás». Charles frunció el ceño. Detrás de su porte arrogante, una herida brilló por un fugaz instante. «Te escribí», dijo con tono áspero. «Te envié una carta cuando tuve que obedecer la voluntad de mi familia. Te pedí que confiaras en que volvería por ti. El impacto fue inmediato.
Karen abrió los ojos, sorprendida, apenas pudiendo disimularlo. Una risa amarga escapó de sus labios como un eco quebrado. ¿Una carta?, dijo con incredulidad. ¿De qué hablas? Nunca recibí nada de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cristales a punto de romperse. Charles dio un paso atrás, confundido. La envié con un mensajero personal. Di órdenes claras. Debía entregártela en mano. Nadie llamó a mi puerta, replicó ella. Nadie me entregó nada. Lo único que recibí fueron amenazas, susurros, órdenes de que desapareciera. Me sacaron de la casa, me humillaron, me expulsaron, y yo no sabía qué había hecho para merecerlo. La voz de Karen se quebró apenas, pero se recompuso con rapidez. El orgullo la sostuvo de pie. Charles sintió un golpe seco en el pecho, como si el mundo se ladease bajo sus pies. Su madre, Eleanor, su padre, o tal vez algún sirviente leal a los Davenport, todos ellos capaces de manipular, de borrar, de mentir, con tal de preservar las apariencias. No, susurró, negando con la cabeza. No puede ser. Puede. Y fue así. Karen cruzó los brazos sobre el pecho, como si necesitara proteger un corazón que ya había sido desgarrado una vez. ¿Qué viniste a buscar, Charles? ¿Una explicación? ¿Una excusa? ¿Una absolución? Vine por la verdad, pronunció él con una gravedad que lo volvió casi irreconocible. No puedo seguir ignorando lo que siento desde que vi al niño. Necesitaba escucharlo de ti. Karen apretó los labios. La tensión era casi tangible, como si el aire vibrara alrededor de ellos. La verdad es que no recibí tu carta, dijo, con los ojos brillando por primera vez. La verdad es que me expulsaron sin compasión, y la verdad es que yo luché sola todo este tiempo. En el interior de la casa, Henry comenzó a moverse ligeramente, dejando escapar un murmullo suave. Charles volvió la cabeza hacia la cuna, aunque desde la puerta no pudiera verla. Era como si el simple sonido del niño lo llamara, lo arrancara de su incredulidad. ¿Puedo verlo?, preguntó, casi en un susurro. Karen se tensó de inmediato. No, replicó sin vacilar. No hoy. La negativa lo hizo cerrar los ojos por un breve instante. Cuando volvió a abrirlos, había en su mirada algo que mezclaba frustración, dolor y un rastro de arrepentimiento. No sabía, murmuró. Nunca quise que sufrieras así. Pero sufrí, respondió ella, y ahora no puedo permitirme repetir la historia. Charles tragó saliva, luchando consigo mismo. Jamás había enfrentado una verdad tan incómoda, tan penetrante. Por primera vez comprendió que la realidad podía ser moldeada por las manos equivocadas, y él, con su orgullo, había permitido que otros decidieran por él. Karen respiró hondo, tratando de contener el temblor que amenazaba con recorrer su cuerpo. Era difícil sostenerse frente a la figura de ese hombre que alguna vez había amado con la fuerza de un huracán. Difícil, pero no imposible. «Te ruego que te vayas», dijo con voz firme y suave a la vez. «No quiero que Henry despierte y te vea aquí». Charles exhaló lentamente, como si esa frase hubiera tenido el peso de un juicio final. Asintió, aunque sus ojos brillaban con una tormenta contenida. «No será la última vez que hablemos», advirtió sin dureza pero con convicción. «Hay preguntas que necesitan respuestas, y yo no pienso huir de ellas». Sin añadir nada más, dio media vuelta y descendió los escalones. Su silueta se recortó por un instante contra la luz del farol, antes de perderse en la penumbra de la calle. El carruaje se alejó con un crujido de ruedas y un latido profundo quedó suspendido en el aire. Karen cerró la puerta lentamente, apoyó la espalda contra ella y dejó escapar un suspiro largo, tembloroso. No sabía qué camino tomar, ni qué heridas volverían a abrirse. Solo sabía que aquella visita inesperada lo había cambiado todo. A partir de esa noche, la verdad ya no podría evitarse, y en algún lugar de la extensa mansión Davenport,
La señora Margaret Davenport recibía un informe confidencial que había solicitado con urgencia. Al leer que una mujer de apellido Whitford criaba a un niño con un inconfundible lunar familiar, su expresión se endureció como mármol frío. Comprendió de inmediato el peligro y tomó una decisión que caería sobre Karen y su hijo como una sombra larga y devastadora. El cielo de Newport amaneció envuelto en nubes perladas, de esas que no anuncian tormenta, pero oscurecen el alma con una melancolía sutil. La brisa era fresca, perfumada de gardenias, y en las grandes casas que bordeaban el paseo de Bellevue, las doncellas abrían las ventanas con cuidado, dejando entrar la fragancia del mar y el murmullo distante de la ciudad. En el salón principal de la residencia Armitage, los arreglos florales recién llegados desde Nueva York comenzaban a invadir cada rincón. La alfombra persa, los candelabros de cristal y las sedas bordadas parecían observar en silencio el paso firme y pausado de Eleanor, que descendía las escaleras vestida con un traje de paseo color azul noche, ajustado al talle y con guantes de encaje negro que envolvían sus manos como una segunda piel. Bajo el sombrero adornado con velo y plumas, sus ojos brillaban con una determinación helada. No había anunciado su salida a nadie. Había pedido que el carruaje más discreto estuviera listo al amanecer. Ni su madre ni Charles sabían que se ausentaría durante aquella hora. Eleanor Armitage no acostumbraba enfrentarse directamente a sus rivales. Prefería que otros lo hicieran por ella. Pero esta vez se trataba de su posición, de su futuro y del nombre que llevaba bordado en la invitación de compromiso que aún no había sido enviada. El cochero la condujo hasta una calle modesta, alejada de las avenidas principales, donde los jardines eran pequeños y las rejas no brillaban bajo el sol. Al bajar, el sonido de sus botines sobre el empedrado rompió el silencio como un presagio. Una niña que jugaba cerca detuvo su juego al verla pasar, como si intuyera que aquella dama no pertenecía a ese lugar. Eleanor no titubeó. Golpeó la puerta con 3 toques elegantes, sin fuerza, pero con autoridad. Karen abrió con una expresión neutra, pero al verla supo inmediatamente quién era. No necesitó presentación. La reconoció por las fotografías de sociedad, por los suspiros de las otras institutrices, por el perfume caro que inundó la entrada al segundo exacto en que cruzó el umbral. «Señorita Whitford», dijo Eleanor con una sonrisa apenas esbozada, «no pretendo quitarle mucho tiempo. ¿Puedo pasar?» Karen se hizo a un lado con gesto sereno, aunque su interior palpitaba con una inquietud espinosa. La condujo al pequeño salón, donde todo era ordenado, limpio pero humilde. Sobre la mesa, un paño bordado con flores sencillas cubría las marcas del uso. Ambas mujeres se sentaron frente a frente, separadas apenas por una tetera que nadie se molestó en llenar. El silencio entre ellas era denso, elegante, como una danza en la que ninguna quería dar el primer paso. Eleanor se quitó los guantes con lentitud, revelando manos blancas y perfectamente cuidadas. Luego extrajo de su bolso de mano un sobre grueso, cerrado con un delicado sello de lacre azul. «Vengo en términos de paz», comenzó, con voz melosa. «No tengo interés en ofenderla, pero las circunstancias nos han colocado en una situación incómoda». Karen la observó sin pestañear. «La incomodidad no me asusta, señorita Armitage. Entonces seré directa», dijo Eleanor, apoyando el sobre la mesa. «Esta suma es considerable, más que suficiente para establecerse en otra ciudad, criar a su hijo con dignidad y alejarse de Newport, de Charles, de los Davenport, de cualquier recuerdo que le pese». Karen no tocó el sobre, no cambió la expresión. Su rostro permanecía sereno, pero su respiración se volvió más lenta, más profunda. «¿Eso es lo que vale la conciencia de un hombre?», preguntó con suavidad. «No estoy comprando conciencias», replicó Eleanor sin perder la compostura. «Estoy ofreciendo libertad, tranquilidad».
Un nuevo comienzo. ¿Para mí o para usted? Eleanor ladeó la cabeza con una sonrisa helada. Para todos, querida. Usted no pertenece a este mundo. Charles está a punto de asumir responsabilidades importantes. Su nombre, su linaje, su herencia, todo será observado con lupa. Su historia, este niño, puede arruinarlo todo, y no porque sea ilegítimo, sino porque usted lo es. Karen sintió un golpe seco en el pecho, pero no lo dejó ver. En su interior, una ira antigua comenzaba a agitarse como un río bajo hielo. No sabía que la dignidad se heredaba como un collar de perlas, murmuró. Pensé que se llevaba en la sangre, en el carácter, en la forma en que se trata a los demás. Eleanor entrecerró los ojos. Piensa en su hijo. Quiere verlo crecer rodeado de miradas acusadoras, en escuelas donde nunca será aceptado, en círculos donde no lo dejarán olvidar de dónde vino. Karen alzó la barbilla. Prefiero que crezca sabiendo que su madre no se vendió por miedo. Hubo un silencio largo. Eleanor tomó el sobre, lo deslizó de nuevo dentro de su bolso con elegancia estudiada y se puso de pie. Ha sido una conversación esclarecedora, dijo con una sonrisa leve. Espero que recapacite antes de que sea demasiado tarde. Karen también se levantó. Se acercó a la puerta y la abrió, sin prisa. Gracias por venir, señorita Armitage. Ahora ya sé con qué clase de mujer compartí el mismo amor. Eleanor no respondió. Salió con paso firme, cruzó la calle y subió al carruaje sin mirar atrás. Pero en el fondo, algo en aquella conversación había dejado una grieta en su seguridad. Karen cerró la puerta con lentitud. Apoyó la espalda en la madera y por fin permitió que las lágrimas escaparan de sus ojos. Lágrimas de rabia, de impotencia, no por la humillación, sino por la amenaza velada que había sentido sobre su hijo. Apretó los puños. Juró para sí misma que jamás permitiría que nadie, ni siquiera la prometida de un hombre poderoso, dictara el destino de su niño. Mientras tanto, en el centro de Newport, las preparaciones para la recepción social en la mansión Ashbury avanzaban con ritmo frenético. La crema de la sociedad estaría presente. Jueces, empresarios, esposas con apellidos ilustres y jóvenes debutantes en busca de alianzas. Charles llegó acompañado por su madre, la señora Margaret Davenport, vestida con un traje de terciopelo púrpura, cuello alto y camafeo antiguo. Su presencia era imponente y cada paso que daba hacía que las conversaciones bajaran de volumen. Charles saludaba, sonreía, respondía con cortesía, pero su mente divagaba. Desde su encuentro con Karen, algo dentro de él no había vuelto a encajar. No había hablado con ella desde aquella noche, pero sus palabras, su dolor, su dignidad, lo perseguían a cada instante. La música comenzó a sonar. El cristal de las copas tintineaba. Las conversaciones flotaban como burbujas elegantes entre los cortinajes de seda. Pero de pronto, un murmullo recorrió la sala, serpenteando de grupo en grupo como una brisa venenosa. ¿Escuchaste lo del niño? Dicen que lo vio en el orfanato. Dicen que es igualito a Charles. ¿Será verdad? La señora Davenport lo notó de inmediato. Estrechó los labios con severidad y dirigió una mirada asesina a su alrededor. Charles también lo oyó, y aunque intentó disimular, su cuerpo se tensó como una cuerda a punto de romperse. «Hijo», susurró su madre tomándolo del brazo, «me explicarás esto, esta noche». Charles apenas asintió. Había cometido un error. Pensó que aún tenía tiempo para manejarlo con discreción, pero el escándalo había comenzado a crecer. Como la marea, como el destino, ya nada podía detenerlo. Y en medio de ese resplandor de sedas, copas y música de salón, él comprendió que estaba perdiendo el control de su propio nombre. En una casa humilde, no muy lejos de allí, Karen encendía una vela frente al retrato de su hijo. La cera goteaba lentamente, como si llorara con ella, y aunque su alma estaba herida, su espalda seguía erguida. Porque sabía que aunque el mundo la despreciara,
Su verdad era más fuerte que cualquier apellido bordado sobre una invitación. La lluvia no había cesado en toda la noche. Caía persistente sobre los techos de pizarra. Se deslizaba por las cornisas de las casas elegantes de Newport y se estrellaba contra las veredas con una cadencia triste, como si el cielo llorara silenciosamente sobre una ciudad demasiado orgullosa para derrumbarse. La bruma envolvía las calles, dibujando contornos difusos entre faroles apagados y árboles temblorosos que se mecían al compás del viento. En una de las callejuelas más apartadas del Distrito Norte, donde las flores no eran de invernadero y los muros no estaban cubiertos de hiedra ornamental, Karen Whitford se había refugiado con su hijo entre mantas viejas y cortinas gruesas, tratando de evitar que la humedad calara los huesos del pequeño. Una corriente de aire frío se filtraba por debajo de la puerta, y cada crujido de la madera la hacía temer que no estuvieran tan solos como creía. Esa tarde, una figura había rondado la casa. No un vecino ni un vendedor, sino un rostro desconocido, sombrero calado, paso lento. No llamó a la puerta, no habló. Solo observó desde la acera como quien estudia una debilidad. Karen había cerrado todas las ventanas con trancas improvisadas y mantuvo a Henry en brazos por horas, sentada en la mecedora, cantándole en voz baja para calmar el temblor en su propio pecho. Pero su cuerpo, agotado por días de tensión, por noches sin dormir y por la herida reciente de la visita de Eleanor, ya no pudo más. Cuando el amanecer apenas empezaba a blanquear el cielo, Karen cayó desfallecida junto a la cuna. El niño lloró, hambriento y asustado, hasta que una vecina que escuchó sus sollozos forzó la entrada y halló a la joven inconsciente, pálida como una flor marchita. Fue el señor Willoughby, el discreto administrador del orfanato, quien se enteró primero. Había visitado el barrio a primera hora del día para llevar víveres y encontró la casa con las ventanas abiertas y olor a humedad. Al ver a Karen tendida sobre un catre improvisado, rodeada de paños mojados y con fiebre abrasadora, comprendió que no era momento de enviar telegramas ni pedir permisos. Subió al carruaje del dispensario y ordenó que lo llevaran al único hombre capaz de actuar sin demora. Charles Davenport III lo recibió en su despacho privado, aún vestido con la ropa de la noche anterior, sin haber probado bocado desde la cena. Su semblante era sombrío, pero al escuchar el nombre de Karen, su expresión cambió por completo. ¿Está en peligro?, preguntó, dejando caer la copa que sostenía. Ha perdido el conocimiento. El niño está a salvo, pero ella necesita reposo, abrigo, cuidados que no puede recibir allí. Charles no vaciló. Preparen mi residencia de descanso en el acantilado. Ningún miembro de mi familia debe enterarse. Que la trasladen con discreción. Yo me encargaré de todo. En menos de una hora, Karen fue llevada envuelta en mantas hasta la casa de campo que los Davenport usaban para retirarse en los veranos más calurosos. Un lugar alejado de miradas indiscretas, rodeado de pinares y con vistas al mar. Las habitaciones, revestidas en madera oscura, conservaban el aroma de la resina y del tiempo detenido. Karen fue instalada en una alcoba con ventanas grandes y cortinas de terciopelo gris. La chimenea fue encendida y una enfermera contratada por Charles permanecía vigilante junto a la cama, aplicando compresas frías y preparando infusiones. Charles se mantenía en la antesala, impaciente, atormentado por la posibilidad de que ella no despertara. Había fuego en sus ojos, pero no de ira, sino de miedo, un miedo crudo, masculino, desesperado. No podía perderla de nuevo. No ahora que la verdad empezaba a abrirse paso entre las cenizas de las mentiras. Cuando por fin Karen abrió los ojos, lo primero que vio fue el techo alto de la habitación desconocida. Se incorporó con esfuerzo, el cuerpo entumecido y la garganta seca. «¿Dónde estoy?», susurró. La enfermera se acercó de inmediato, tranquila. «Está a salvo, señorita».
Fue traída aquí por orden del señor Davenport. Karen frunció el ceño. La palabra «a salvo» no le sonaba reconfortante cuando llevaba su apellido detrás. Horas más tarde, cuando pudo sostenerse sentada, Charles entró con paso contenido. Vestía ropa de casa, sin chaleco ni corbata, con el cuello de la camisa abierto, lo que le daba un aire más humano, menos inaccesible. Karen lo miró con ojos cansados, pero sin rendición. «No necesitabas hacer esto», dijo con voz ronca. «Me habría repuesto sola». «No estoy aquí por compasión», respondió él con seriedad. «Estoy aquí porque quiero, porque debo». El silencio que siguió a esas palabras fue profundo, cargado de cosas no dichas. Charles se sentó al borde de la silla junto a la cama, pero no la tocó. Su presencia, sin embargo, bastaba para caldear el aire. «¿Por qué me trajiste aquí?», insistió ella, con el orgullo todavía latiendo bajo la fiebre. «Porque no podía permitir que te perdieras sin haber dicho lo que llevo meses callando», confesó él. «Porque sé que fallé, porque cuando me hicieron elegir entre mi apellido y mi corazón, elegí mal». Karen giró el rostro hacia la ventana, donde la luz del mar filtraba en tonos plomizos. Las palabras de él la golpeaban como olas contra los muros que había levantado. «No necesito disculpas», dijo con frialdad. «Necesito paz. Y tú siempre traes tormenta». Charles se inclinó levemente hacia ella. No la tocó, pero su mirada ardía. «No vine a pedirte nada, pero encontré esto». Del bolsillo de su levita extrajo una hoja doblada, amarillenta por el tiempo, con la tinta algo corrida. Se la tendió con manos firmes. Karen la tomó con desconfianza. Al abrirla, reconoció su propia letra. Era su carta, aquella que había escrito la noche en que lo expulsaron de su vida, la carta que suplicaba que no la abandonara, que creyera en ella, la carta que jamás supo si había sido leída. «¿Dónde la encontraste?», preguntó con voz temblorosa. «Entre las pertenencias de mi padre», respondió, «guardada en una caja cerrada, con otras cartas que nunca fueron entregadas. Alguien la interceptó. Alguien no quiso que la viera». Karen cerró los ojos. Un nudo se formó en su garganta. El dolor de aquella noche volvió a ella con toda su fuerza, pero esta vez no venía solo. Venía acompañado de un atisbo de verdad. «Entonces, nunca me leíste», dijo apenas en un susurro. Charles negó con la cabeza. «No, y no supe que te habían echado. Pensé que habías decidido no responder, que me habías borrado». Ella apretó la carta contra el pecho. Y en realidad, fui yo la borrada. El silencio que los envolvió era denso como el terciopelo de las cortinas. No había lágrimas, no todavía, pero los ojos de Karen brillaban con una humedad que no era solo fiebre. Charles se puso de pie. La contempló con una expresión de hombre que ha comprendido al fin la magnitud de su ceguera. «Puedes quedarte aquí cuanto necesites», dijo con voz grave. «Nadie sabrá, nadie vendrá. Solo deseo que te repongas. Lo demás lo hablaremos cuando tengas fuerzas». Karen no respondió, pero por primera vez en mucho tiempo no lo miró con odio, solo con tristeza. Y esa tristeza, tan callada y honda, era el eco más cruel de lo que alguna vez compartieron. Él salió de la habitación cerrando la puerta con cuidado. En la chimenea, el fuego crepitaba suave, como si danzara sobre las cenizas de una promesa que, aunque quemada, aún guardaba el calor de algo que se había negado a morir por completo. El cielo de Newport, antes de un gris ceniciento, se había despejado esa mañana, como si el sol hubiese decidido asistir a la reunión más tensa que el apellido Davenport había conocido en décadas. La luz atravesaba los ventanales de la mansión familiar como una daga dorada, deslizándose por las molduras de yeso, los cuadros de retratos solemnes y los candelabros de cristal cortado que brillaban con una dignidad ancestral. En el salón de invierno, perfumado con lirios blancos y ambientado con un silencio helado,
La señora Margaret Davenport se encontraba sentada en su butaca de respaldo alto. Vestía un traje de terciopelo negro, con el cuello cerrado por un broche antiguo de ónix. Sus guantes estaban perfectamente colocados sobre su regazo, y su expresión era la de una reina sentada en su trono, decidida a dictar sentencia. Frente a ella, de pie junto al ventanal, Charles mantenía los brazos cruzados, con el rostro tenso y la mandíbula apretada. Su elegancia intacta no disimulaba la rabia contenida. En esa sala también se encontraba Eleanor, de pie con las manos unidas frente al pecho, con un vestido gris plateado que la envolvía como una escultura de hielo. Su rostro, impecablemente maquillado, no delataba emoción alguna, pero sus ojos, cargados de fuego, brillaban como cuchillas. Ningún criado se atrevía a acercarse. «Esta familia», comenzó la señora Davenport con voz pausada, afilada como una aguja, «ha soportado guerras, pérdidas económicas y rumores insidiosos, pero nunca, jamás, una amenaza interna como la que ahora nos ocupa». Charles no respondió. Seguía mirando por la ventana, hacia los jardines silenciosos. La voz de su madre se alzaba como un dictado impersonal, pero en el fondo sabía que cada palabra estaba dirigida a él. «La sociedad entera murmura, Charles», continuó ella. «Hay preguntas que llegan hasta las damas del club náutico, cartas anónimas, insinuaciones en las columnas sociales. ¿Entiendes lo que significa eso?» Él giró lentamente el rostro hacia ella. «Sí, madre, lo entiendo mejor que tú». El leve temblor en el mentón de la señora Davenport fue casi imperceptible. «Entonces ya sabes lo que debe hacerse». Eleanor alzó el rostro, altiva. «Es lo mejor para todos, Charles. Puedes resolver esto con un solo gesto. Haz pública tu desvinculación de esa mujer y del niño, retoma tu lugar y formaliza lo que ya estaba prometido». Charles la observó como si no la conociera. Su voz, cuando habló, fue baja, pero firme. «¿Y qué lugar es ese, Eleanor? ¿El que se me asignó antes de que pudiera elegir? ¿O el que ustedes creen que conservo, aunque ya no me pertenezca?» «Tu apellido», intervino la señora Davenport, «no es solo un conjunto de letras. Es historia, es influencia, es responsabilidad». «Mi apellido», dijo Charles lentamente, «se ha convertido en una jaula, una cárcel decorada con oro, pero prisión al fin». «¡Charles!», exclamó su madre, levantándose por primera vez de su asiento. «¿Vas a arrojar por la borda el trabajo de generaciones por una mujer sin linaje? ¿Por un niño que nunca debió haber nacido?» El silencio que siguió fue tan absoluto que incluso el leve chasquido del reloj de pared pareció una explosión. Charles se acercó a su madre y la miró con una calma devastadora. «Ese niño es mi hijo», dijo, «y su existencia no es un error. Es lo único que me recuerda que aún tengo algo de humano». Eleanor dio un paso al frente, su voz temblando por primera vez. «Entonces, ¿esto es definitivo? ¿Rechazas tu compromiso conmigo públicamente?» Charles se volvió hacia ella. «Sí, no tengo intención de casarme con alguien que vea a mi hijo como un obstáculo. No mereces llevar mi apellido. Y yo no deseo compartir mi vida con alguien que no conoce la compasión». Eleanor palideció, pero mantuvo la dignidad. Su cuerpo no tembló, pero su corazón se endureció como piedra. Con un leve asentimiento, tomó su bolso de mano y se dirigió a la salida. Antes de atravesar el umbral, se detuvo y giró levemente la cabeza. «Te has cavado la tumba social, Charles, y cuando el mundo te dé la espalda, ni ese niño ni su madre podrán salvarte». La señora Davenport se desplomó en el sillón con los labios apretados. «No permitiré que arrastres este apellido por el lodo», susurró con voz gélida. «Ya lo arrastraron antes que yo», respondió Charles. «Solo que nadie se atrevía a nombrarlo. Esa misma tarde, mientras el escándalo comenzaba a filtrarse por los corredores dorados de las casas más ilustres, Karen contemplaba el mar desde una de las ventanas de la residencia de descanso.
Su rostro aún mostraba rastros de la fiebre, pero sus ojos estaban limpios, claros, como si una decisión importante hubiese sido tomada. Sabía que no podía quedarse, no después de lo que había ocurrido, no cuando la reputación de Charles pendía de un hilo y las familias más poderosas ya comenzaban a hablar de traición, de escándalo, de deshonra. El mayordomo, respetuoso, anunció que la señora Whitford deseaba verle. Charles llegó poco después, aún con el traje oscuro que había usado esa mañana. Al verla de pie, con las manos cruzadas sobre el abdomen, sintió que el corazón se le encogía. «Quiero marcharme», dijo ella sin rodeos. «Esta casa no es mi lugar. Esta vida no me pertenece. No tienes que irte», respondió él acercándose. «Ya lo sabes todo. Y aún así, no te he pedido nada. No espero que...» «Lo sé», lo interrumpió, «pero no quiero ser el motivo por el cual te hundan. No puedo permitir que mi presencia te robe lo que te pertenece. Nada de lo que tengo me pertenece si tú no estás». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una brisa que no llegaba a tocar. Karen se mantuvo firme. «Me iré con Henry, pero no ahora. Aún estoy débil. Y tú necesitas tiempo para enfrentar lo que venga. Por eso te lo dejaré temporalmente, con el señor Willoughby. Él lo cuidará. Es solo por unos días». Charles palideció. «¿Vas a separarte de él?» «Por él, para protegerlo, para darte espacio». El silencio los envolvió como un velo espeso. Charles asintió con dificultad. Se acercó a ella y, sin tocarla, bajó la mirada. «Te juro que todo lo que haga será por ti y por él». Karen sintió una lágrima correr por su mejilla, pero no la limpió. «Entonces hazlo, Charles», sin mirar atrás. Esa noche, Henry fue llevado a la casa del señor Willoughby. Karen, en su habitación vacía, sostuvo entre las manos la carta que alguna vez escribió, la misma que había sido interceptada, oculta, silenciada. La leyó una vez más, y luego la colocó bajo la almohada, como si en ese gesto sellara una etapa de su vida. Mientras tanto, en la mansión Davenport, la señora Margaret bebía sola una copa de jerez. No hablaba, no lloraba, solo observaba fijamente la chimenea encendida, como si en el fuego pudiera ver los fragmentos del poder que una vez creyó absoluto. Y Eleanor, en la residencia de sus padres, rompía con furia las invitaciones que jamás fueron enviadas, una por una, hasta que solo quedó una en su mano, la última, que no destruyó. La guardó en un sobre distinto y al sellarlo, escribió una sola palabra en el reverso: venganza. El otoño comenzaba a teñir de cobre los árboles de Newport. Las hojas crujían bajo los pasos de los transeúntes y el aire, más fresco que en semanas anteriores, traía consigo un perfume de tierra mojada, nostalgia y presagios. Las damas de sociedad caminaban envueltas en chales de lana fina, y los hombres lucían sombreros más oscuros, como si la estación les dictara también el tono de sus pensamientos. En los cafés del centro, en las salas de lectura y en los pasillos marmoleados de los clubes privados, el nombre Karen Whitford ya no era un susurro entre pocas bocas. Había dejado de ser una figura difusa para convertirse en la mujer de la que todos hablaban. La prensa, siempre hambrienta de escándalo, había hecho lo suyo. Los titulares no eran sutiles. Las palabras ambición, escándalo y niño ilegítimo se repetían con insistencia. Una columna publicada en un semanario local llegó incluso a insinuar que la señorita Whitford había seducido al heredero Davenport como parte de un plan premeditado. Otra, firmada bajo seudónimo, afirmaba que el niño podría no ser hijo de Charles, sino una invención para extorsionar al apellido más respetado de la región. Las reacciones no se hicieron esperar. Las miradas que antes se apartaban discretamente, ahora se clavaban como dagas. Las madres cambiaban de acera cuando veían venir a Karen.
Las vecinas ya no tocaban su puerta para ofrecer pan o retazos de tela. Las maestras de la escuela donde solía colaborar fingían no reconocerla. Fue entonces cuando tomó la decisión de alejarse, no por cobardía, no por vergüenza, sino por proteger algo que se volvía más frágil con cada día de injurias, su dignidad. Con la ayuda del señor Willoughby, encontró un lugar en el convento de Santa Cecilia, a las afueras de Newport, un lugar silencioso, escondido entre colinas y jardines de lavanda, donde las voces se apagaban detrás de los muros altos y los juicios del mundo exterior no lograban atravesar el espesor de las oraciones. Karen fue recibida sin preguntas. Las hermanas, vestidas de gris claro, le ofrecieron una celda austera con una cama de hierro forjado, una mesa sencilla y una ventana pequeña que daba a un campo de amapolas. No pedía más. Había aprendido a vivir con poco, pero no con miedo. Mientras tanto, en la ciudad, Eleanor Armitage se movía con habilidad por los pasillos donde se tejía el poder. Asistía a tertulias, organizaba meriendas discretas con damas influyentes y escribía cartas cuidadosamente redactadas, dirigidas a jueces, abogados, políticos de apellido respetable. Su objetivo era uno solo: impedir que Karen permaneciera cerca del niño. Alegaba moral pública, futuro del apellido y el interés superior del menor. Utilizaba frases elaboradas que escondían la crueldad detrás de la etiqueta. Fue por sus gestiones que un abogado de la familia Davenport presentó una demanda privada por custodia, apelando al argumento de que el niño, por sangre y linaje, debía ser criado dentro de la clase social que le correspondía, que crecer con una madre sin fortuna ni posición podría ser perjudicial para su desarrollo. Charles, al enterarse, irrumpió en el despacho del abogado con el rostro enrojecido por la indignación. «¿Cómo se atreven?», rugió, golpeando el escritorio. «Ese niño es mi hijo, y su madre es más digna que todos ustedes juntos». El abogado, acostumbrado a las tormentas, mantuvo la compostura. «Señor Davenport, la petición ha sido presentada por la señora Margaret en nombre de la familia. La ley permite que los abuelos paternos intervengan en casos como este». Charles palideció. «¿Mi madre está detrás de esto?». El hombre no respondió, pero el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Esa misma noche, Charles se dirigió al convento. El carruaje avanzaba por caminos estrechos, cubiertos de hojas, mientras el sonido de los cascos sobre la tierra mojada parecía marcar el ritmo de su ansiedad. Cuando llegó, pidió hablar con la Madre Superiora. Su tono era respetuoso, pero no dejaba espacio para la negativa. «Solo unos minutos», suplicó. «No puedo esperar más». Karen se encontraba en el jardín del claustro, recogiendo hojas secas. Llevaba un vestido gris sin adornos, el cabello trenzado y recogido, y un chal sobre los hombros. Al verlo acercarse, su expresión no fue de sorpresa, sino de resignación. «Sabía que vendrías», dijo con voz baja. Charles se detuvo frente a ella. Por un instante no supo cómo comenzar. «Están intentando quitártelo», logró decir finalmente. «Quieren usar mi apellido para arrebatarte lo único que te queda». Karen alzó la mirada. Había en sus ojos un brillo sereno, pero firme. «No me lo arrebatarán», respondió. «No esta vez». Charles se acercó un poco más. No la tocó. Solo la miró con la intensidad de quien suplica sin palabras. «Te necesito, Karen. No puedo pelear esto solo. Me han rodeado, me han presionado desde todos los frentes. Y tú eres la única que puede protegerlo conmigo». Ella bajó la vista. «He vivido rodeada de cuchillos envueltos en terciopelo, Charles. He aprendido a defenderme con el silencio. Pero ahora ya no puedo callar más». «Entonces habla», pidió él. «Grita, si es necesario, pero no te apartes». Karen respiró hondo. La brisa le movió suavemente el cabello y por un instante pareció una pintura viva entre las hojas otoñales.
Aceptaré luchar contigo, dijo, pero con una condición. Charles la miró expectante. Jamás volveré a ser silenciada, declaró con firmeza. No me esconderé, no agacharé la cabeza, no seré la sombra del escándalo, seré la madre de tu hijo, con el rostro en alto. ¿Puedes aceptar eso? Charles asintió, sin dudar. Lo juro, delante de Dios, del mundo y de ti. Ella alzó la mirada hacia el cielo, donde una bandada de aves cruzaba en dirección al sur. Luego volvió a mirar al hombre que una vez amó con inocencia y que ahora volvía a su vida con el rostro transformado por la culpa, el coraje y la determinación. Entonces, dijo en voz baja, luchemos. Y en aquel convento perdido entre las colinas se selló el pacto más importante de sus vidas, no con papeles, no con firmas, sino con una promesa dicha entre dos almas que a pesar de todo seguían ardiendo bajo la lluvia de los rumores, bajo la furia de los apellidos y contra la ciudad entera. La mañana del juicio amaneció cubierta por una bruma espesa que parecía flotar entre los cipreses, como si el mundo aún no se atreviera a abrir los ojos. Newport despertaba lentamente, sin el bullicio habitual de los carruajes ni el repiqueteo constante de las campanas de las iglesias. El aire era frío, cortante, como una advertencia. Frente a un edificio discreto de piedra gris, situado en una calle retirada y flanqueado por magnolias centenarias, se congregaron apenas unos cuantos curiosos. No era un juicio abierto al público. La familia Davenport, con sus contactos y recursos, había exigido que todo se llevara en un salón privado, lejos del ruido de la prensa y de los ojos del pueblo. Pero el pueblo, aún sin entrar, ya murmuraba. El salón donde se llevaría a cabo la audiencia no era un tribunal ordinario, sino una antigua biblioteca adaptada para encuentros legales delicados. Las paredes estaban cubiertas de estanterías altas con tomos encuadernados en cuero, y la gran lámpara central pendía sobre una mesa ovalada de roble pulido que brillaba con una solemnidad casi eclesiástica. A cada lado, sillas de respaldo alto y tapizadas en terciopelo rojo aguardaban a los protagonistas de una batalla silenciosa, más cruel que cualquier guerra con espadas. Karen Whitford fue la primera en entrar. Vestía un conjunto azul marino de corte sobrio, con cuello recto y mangas largas. No llevaba adornos, salvo un prendedor de plata con forma de hoja que su madre le había dejado antes de morir. Caminó con la cabeza erguida, los pasos firmes y la expresión serena. A pesar de la presión, de las miradas inquisidoras y del peso del apellido que enfrentaba, su dignidad era su escudo más valioso. A su lado, el señor Willoughby, como testigo y protector moral, sostenía una carpeta con documentos. Su presencia era silenciosa, pero sólida. No permitiría que la voz de Karen se perdiera entre la arrogancia de los poderosos. Luego entraron los abogados de la familia Davenport. Todos hombres mayores, con trajes oscuros, relojes de bolsillo y expresiones que mezclaban frialdad profesional con una cortesía apenas disimulada. Uno de ellos era el mismo que había manejado los asuntos legales del patriarca Davenport durante décadas. Charles llegó algunos minutos después. No lo hizo con escoltas ni lacayos, sino solo. Vestía un traje gris sin insignias, sin joyas, sin bastón. Su cabello estaba peinado hacia atrás con descuido, como si aquella mañana hubiese tenido cosas más importantes que cuidar su imagen. Su mirada, sin embargo, estaba limpia de dudas. En el fondo del salón, tras una mesa elevada, se encontraba el juez retirado Oswald Greaves, un hombre de avanzada edad con reputación de incorruptible, aunque solía rendirse ante las formalidades del poder. Había sido elegido por las dos partes para mediar con imparcialidad, o al menos con apariencia de ella. «Damos inicio a esta audiencia privada de conciliación», anunció con voz grave. «Que cada parte presente sus argumentos».
El abogado principal de los Davenport se levantó y comenzó con un discurso elegante, plagado de expresiones legales y frases que buscaban disfrazar de nobleza una intención vil. «Nos encontramos aquí por el bienestar del menor Henry Whitford», declaró. Un niño cuya filiación, aunque biológicamente reconocida por el señor Davenport, ha sido puesta en entredicho por las circunstancias irregulares en las que fue concebido y criado. Esta familia considera que el entorno en el que vive actualmente no es adecuado para un niño de su linaje y solicita que se le otorgue la custodia a los Davenport para garantizarle la educación, formación y oportunidades que su nombre exige. Karen escuchó sin parpadear. Cada palabra era una herida nueva, pero se negó a cerrar los ojos. No iba a permitir que la trataran como una intrusa en la vida que ella misma había traído al mundo. «Señoría», intervino su abogado, un hombre de mediana edad con voz clara y rostro afable. «La señorita Whitford no niega el linaje de su hijo. No lo niega, lo honra, pero no acepta que ese linaje sea usado como excusa para arrebatarle al niño que ha criado con sus propias manos, entre sacrificios y silencios. Este no es un caso de abandono, no es una disputa por patrimonio, es una lucha entre el amor y la conveniencia». El juez asintió, indicando que podía continuar. Los interrogatorios comenzaron. Karen fue llamada a sentarse sola en el centro de la sala, como si fuera una acusada y no una madre. «¿Tiene alguna propiedad a su nombre, señorita Whitford?», preguntó uno de los abogados con tono seco. «No», respondió con serenidad, «pero tengo un trabajo digno y techo para mi hijo». «¿Cuál fue su intención al no informar de la existencia del niño al señor Davenport?». «Mi intención fue proteger a mi hijo del rechazo que yo misma sufrí». «¿Recibió usted alguna compensación económica por parte del señor Davenport?». «Jamás. Y nunca la pedí». «¿Puede demostrar que el niño vive en condiciones adecuadas?». Karen sostuvo la mirada. «Sí, puedo demostrar que vive en condiciones de amor. Y eso es más que muchos niños con cuna de oro». Las miradas se alzaron en la sala. El juez mantuvo su rostro imperturbable, pero sus ojos habían brillado levemente ante esa última respuesta. Charles fue llamado poco después. «Señor Davenport», dijo el abogado de su madre, «¿desea confirmar que el menor es su hijo legítimo?». «Sí», respondió sin dudar. «¿Y reconoce que, en términos legales, su familia podría ofrecerle mayores garantías?». «En términos materiales tal vez, pero en términos humanos no». El juez entrecerró los ojos. «¿Qué quiere decir con eso?». Charles se puso de pie, sacó de su chaqueta un pliego de papel y lo colocó frente a la mesa del juez. «Señoría, esta es una declaración formal. Renuncio voluntariamente a mi participación en la directiva de la empresa familiar Davenport Shipping. Además, renuncio a cualquier derecho sobre las propiedades que se me otorgarían como parte de mi herencia directa». Un murmullo recorrió el salón como una ráfaga. «¿Está diciendo?», intentó preguntar el abogado. Charles alzó la voz. «Estoy diciendo que no necesito el apellido Davenport para ser el padre de mi hijo, ni para protegerlo, ni para estar a su lado. Que si ese nombre va a usarse como arma, entonces prefiero dejarlo atrás». La señora Davenport, que hasta entonces había permanecido en una esquina, dio un leve respingo, pero no dijo palabra. El juez guardó silencio por unos minutos. Luego se retiró al fondo del salón, acompañado por dos asistentes. La tensión era insoportable. Karen sentía que las piernas le temblaban, pero no las movió. Charles, desde su lugar, la miraba con una mezcla de respeto y melancolía. No había rastro de orgullo en él, solo una determinación limpia, madura. Finalmente, el juez regresó. «He deliberado con atención cada palabra, cada gesto, cada prueba», dijo. «Esta no es una decisión fácil, pero está claro para este tribunal que lo que se ha defendido aquí no es un nombre, ni un patrimonio, sino un niño,
Un niño que ya tiene un hogar, aunque no lleve columnas griegas ni jardines franceses, y ese hogar es su madre. Una lágrima rodó por la mejilla de Karen. La custodia total será otorgada a la señorita Karen Whitford, dictó el juez. El padre tendrá derecho a visitas y participación activa en la crianza, siempre y cuando así lo desee, y lo haga sin interferencia de terceras personas. El niño conservará el apellido que le corresponde por sangre, y se cerrará aquí toda intervención familiar externa que pretenda condicionar su destino. La sala quedó en silencio. No hubo aplausos, solo un silencio solemne que pesaba más que 1000 vítores. Charles cerró los ojos. Al abrirlos, buscó la mirada de Karen. Ella estaba allí, de pie, aún temblando, pero con los ojos fijos en él. Y por primera vez en mucho tiempo, lo miró sin reproche. Él le hizo una leve inclinación de cabeza, y en ese gesto, sin palabras, se juraron algo más profundo que justicia. Se juraron lealtad, y que el niño, su hijo, jamás crecería bajo el miedo, sino bajo el amor y la verdad. El murmullo del océano llegaba sereno aquella tarde, como una voz antigua que susurraba desde las profundidades. Las gaviotas planeaban sobre las rocas mientras el sol descendía lentamente, tiñendo de oro y cobre las aguas de Newport. El aire olía a sal y a brisa limpia, y una calma delicada se extendía sobre la costa, como si el mundo, al fin, se permitiera respirar en paz. Sobre la arena húmeda, Karen Whitford caminaba descalza, con el vestido levantado apenas por encima de los tobillos y el cabello suelto, mecidas las puntas por el viento. Su mirada se perdía en el horizonte, pero sus brazos, firmes y protectores, sostenían a Henry, envuelto en una manta tejida por sus propias manos. El niño dormía, con las mejillas rosadas por el aire fresco y una expresión plácida, como si en su inocencia ya comprendiera que algo había cambiado. Desde la resolución del juicio, Karen no había buscado el aplauso de nadie. No había asistido a reuniones ni permitido que su historia se convirtiera en tema de salón. Solo deseaba eso: silencio, tiempo y mar. Allí, frente al agua que no distinguía apellidos ni herencias, podía abrazar la victoria sin necesidad de altivez. Sin embargo, en la ciudad, las aguas no estaban tan quietas. Charles Davenport, con pasos firmes, había entrado en el despacho central de Davenport Shipping con un único objetivo. Frente a los hombres que durante años habían dirigido los destinos de la empresa familiar, anunció su retiro formal de todos los cargos directivos. Lo hizo sin dramatismo, con voz pausada, con la misma determinación con la que un hombre cierra una puerta que ya no le pertenece. Luego, de pie en el gran vestíbulo de mármol, acompañado solo por su abogado y el señor Willoughby como testigo, anunció ante la prensa que comenzaría una nueva etapa: la fundación de una línea comercial bajo el apellido de su madre, Charles Whitmore Trading Co., una empresa basada en principios distintos, lejos de las alianzas manchadas de ambición que marcaron el legado paterno. El anuncio causó conmoción. Algunos lo aplaudieron, otros lo condenaron, pero ninguno pudo ignorarlo. Porque aquel hombre que había tenido todo desde la cuna, elegía ahora construir desde el principio, y lo hacía no por necesidad económica, sino por dignidad. En la residencia Davenport, la señora Margaret escuchaba el bullicio de las criadas desde la biblioteca. El periódico reposaba abierto sobre sus rodillas y el titular sobre su hijo y su renuncia ocupaba toda la portada. La expresión de la matriarca era tensa, pero no de rabia. Era la expresión de una mujer que había visto resquebrajarse un linaje frente a sus ojos, sin poder detenerlo. El mayordomo entró con pasos medidos. «Han llegado representantes del comité social. Preguntan si usted ratificará su apoyo a la causa benéfica de la señora Whitford». Margaret no respondió al instante. Sus ojos se fijaron en una mancha de tinta sobre el borde del periódico, como si pudiera leer en ella una advertencia o una salvación. Finalmente, habló.
Recíbalos en el Salón Dorado. Informaré a la prensa esta noche. Aquella misma noche, en un evento de caridad celebrado en el jardín del Museo de Arte de Newport, la señora Davenport, vestida con un conjunto negro de crepé y encaje, caminó hasta el podio principal y bajo la mirada atenta de decenas de invitados, pronunció las palabras más difíciles de su vida. Esta familia reconoce y acepta el lazo que une al señor Charles Davenport con la señora Karen Whitford y su hijo. Esperamos que este nuevo capítulo esté guiado por la comprensión, la rectitud y la unidad. No hubo aplausos, solo un respetuoso silencio. La humillación para Margaret era total, pero su rostro no se quebró. Sabía que era eso, o perder el respeto del círculo que había protegido durante medio siglo. Si debía ceder, lo haría con dignidad, aunque por dentro su orgullo ardiera como un leño humeante. Esa misma noche, lejos del bullicio, Eleanor Armitage empacaba sus pertenencias. Las criadas cerraban baúles bajo su supervisión. El carruaje estaba listo. La joven, aún impecable, mantenía una expresión imperturbable mientras colocaba una caja pequeña de terciopelo azul en su bolso personal. Dentro, una carta sin abrir y una invitación de boda jamás enviada. «Algún día», murmuró al cerrar el broche, «algún día sabrán que no me fui vencida. Solo paciente». Salió sin despedidas. Y Newport, por ahora, la olvidó. En la playa, el sol comenzaba a esconderse. Karen se sentó sobre una roca plana, colocó a Henry en su regazo y acarició su frente con ternura. Sus pensamientos eran tantos que el silencio parecía la única manera de sostenerlos. El sonido de pasos sobre la arena no la sobresaltó. Lo esperaba. De algún modo lo había sentido. Charles apareció entre las sombras alargadas del crepúsculo, vestido de manera sencilla, sin levita ni bastón. Solo él, un hombre, no un apellido, no una herencia. Se detuvo a unos pasos de ella. Karen no dijo nada. Charles se quitó el sombrero, lo sostuvo entre las manos y la miró como si, por fin, pudiera verla sin el filtro de todo lo que alguna vez lo separó de ella. «He renunciado a lo que me impedía ser libre», dijo con voz baja. «¿Y ahora eres libre?» «Lo soy», afirmó, «pero no tiene sentido si no puedo compartir esa libertad contigo». Karen bajó la vista. Henry respiraba tranquilo, ajeno a la intensidad que flotaba en el aire. «No vengo con promesas», continuó Charles. «No vengo a exigir nada. Solo a decirte que, si alguna vez decides que hay un espacio para mí en tu vida, quiero que sepas que estaré allí. Esta vez, sin mentiras, sin silencios, sin condiciones». Karen levantó la mirada. El viento le movía suavemente los cabellos y sus ojos estaban húmedos, pero no de dolor. «Ya no soy la misma», dijo. «Ya no soy aquella que necesitaba ser rescatada». «Lo sé», respondió él. «Por eso estoy aquí». Hubo un instante de quietud, de reconocimiento mutuo, de entrega silenciosa. Karen extendió una mano. Charles la tomó con cuidado, como si fuera algo sagrado, y así permanecieron, mirando el mar, sin palabras, sin certezas, solo con el roce de los dedos y el peso de una historia que, al fin, encontraba redención entre lágrimas. Era primavera en Newport y el mundo parecía haberse vestido con nuevos colores. Los cerezos comenzaban a florecer con timidez, cubriendo los caminos con pétalos pálidos como susurros, y el aire olía a tierra húmeda, a promesas cumplidas y a heridas que por fin cicatrizaban. En lo alto de una colina modesta, rodeada por setos cuidados y parterres de lirios, se alzaba una pequeña iglesia de piedra blanca, sencilla y luminosa, alejada del bullicio de las grandes avenidas y de los fastuosos templos donde la aristocracia solía consagrar sus alianzas. Aquella mañana, el sol descendía con delicadeza sobre su fachada, como si el cielo quisiera bendecir con ternura lo que estaba a punto de suceder. Karen Whitford,
vestida con un traje de muselina marfil, sin corsé rígido ni velo de tul, caminaba descalza sobre el sendero de pétalos hasta el altar. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, adornado con un pequeño broche de plata antigua que había pertenecido a su madre. Su mirada no buscaba aprobación. Era serena, firme, tan distinta de la joven que un día había temido caminar sola. A su lado, de pie y con el corazón temblando en silencio, Charles Davenport la esperaba. Vestía un traje de lino gris claro, sin levita, sin galones dorados ni insignias de riqueza, solo una flor silvestre prendida al ojal, recogida esa misma mañana por su propio hijo. Su expresión era la de un hombre que, tras haber perdido lo esencial, había aprendido a reconstruir lo que realmente importaba. No había orquesta, ni columnas de flores, ni damas vestidas con tafetán importado. Solo 15 invitados, todos sentados en sillas de madera bajo la sombra de los sauces, testigos de una unión forjada no por conveniencia, sino por amor, por renuncia, por valor. El reverendo Bellamy, hombre de manos callosas y voz pausada, ofició la ceremonia con una sonrisa cálida en los labios. Sus palabras no fueron altisonantes ni adornadas. Habló de la paciencia, de las segundas oportunidades, de la manera en que el alma reconoce a quien nunca debió haber soltado. Cuando Charles tomó la mano de Karen frente a todos, no la estrechó con ansiedad ni orgullo. La sostuvo como quien recibe un tesoro, como quien entiende el peso de la historia que cargan esos dedos. ¿Aceptas caminar junto a él en la luz y en la oscuridad, en la dicha y en el llanto?, preguntó el reverendo. Karen asintió. Sí, lo acepto. ¿Y tú, Charles, eliges a esta mujer por encima de todo lo que el mundo quiso imponerte? Los ojos de Charles se humedecieron. Con toda mi alma, respondió. No hubo aplausos, solo un silencio reverente, lleno de emoción contenida, como si la tierra misma hubiera suspirado de alivio. Al final de la ceremonia, cuando se acercaron al pequeño atril dispuesto junto a la entrada de la iglesia, todos contuvieron la respiración. Henry, ahora de poco más de 2 años, fue cargado con ternura por su madre hasta el centro del jardín, donde un libro de registros, una pluma de ave y un tintero esperaban. La señora Margaret Davenport, envuelta en un chal de seda negra, cabello recogido con esmero y rostro más pálido, más delgado, más humano, se acercó despacio. Sus manos, antes tan firmes para dictar órdenes, temblaban ligeramente al extender los brazos hacia su nieto. Karen no dijo nada. Solo lo colocó con delicadeza entre los brazos de su antigua enemiga. Y fue entonces cuando Margaret habló, con una voz que no llevaba altivez, sino cansancio y algo que se parecía al perdón. Él será mejor que todos nosotros, susurró, porque no nació para obedecer un apellido, sino para honrarlo. Luego, ante los presentes, el reverendo levantó el acta. A partir de este día, el niño será reconocido oficialmente como Henry Whitford Davenport, hijo legítimo de esta unión, heredero no de una fortuna, sino de un hogar donde la verdad venció al silencio. Al firmar con trazos firmes, Karen sintió que cada letra era una costura más en la herida de su vida. El apellido que antes había sido sinónimo de desprecio, ahora se unía al suyo no como imposición, sino como elección. Whitford Davenport, 2 nombres que solo juntos cobraban sentido. Después, en la pequeña recepción bajo la pérgola, se sirvió limonada fresca, pastel de manzana y pan de centeno con queso. Los niños de la aldea correteaban entre las mesas, sin comprender del todo la solemnidad del momento, pero sintiendo en el aire la alegría serena que todo lo impregnaba. Charles tomó la mano de Karen, mientras ambos observaban a Henry correr tras una mariposa. La miró con ternura y habló en voz baja. No puedo prometerte que no habrá días oscuros, pero sí que jamás volveré a callar cuando tenga algo que decirte. Karen lo miró de lado,
una sonrisa apenas insinuada en los labios. «No necesito promesas», respondió. «Solo que me mires como lo estás haciendo ahora, cuando lleguen esos días». Él asintió, y sus dedos rozaron los de ella. Fue un gesto breve, pero en ese roce se decía todo lo que no cabía en palabras. Al caer la tarde, cuando los últimos invitados se despidieron y el silencio volvió a envolver el jardín, Karen entró sola a la sacristía, llevando entre las manos un cuaderno de tapas de cuero y hojas aún en blanco. Se sentó frente al altar, encendió una pequeña lámpara de aceite y con la misma pluma que había firmado el acta, comenzó a escribir. «Querido Henry, hoy es el día en que fuiste nombrado con un apellido completo, pero también con una historia nueva. No puedo asegurarte que el mundo será siempre justo, pero sí puedo decirte que cuando el silencio quiso destruirnos, la verdad nos dio un nuevo comienzo. Que nunca temas mirar atrás si lo haces con el valor de seguir adelante. Que nunca calles lo que tu alma grite, y que nunca olvides que el amor, el verdadero, no llega con ruido, sino con la fuerza serena de quien decide quedarse. Con todo mi corazón, tu madre». Al cerrar el cuaderno, Karen sintió que todo había llegado al lugar correcto, que el tiempo, con todas sus heridas, también sabía ofrecer consuelo. Y mientras las campanas de la iglesia tañían a lo lejos, la mujer que un día fue señalada por la sociedad, la madre que un día fue apartada de su hijo, y la joven que un día fue amada en silencio, al fin caminaba como esposa, como madre, como dueña de su destino, sin temer a los nombres, sin temer a los días por venir, porque había aprendido que incluso en medio del escándalo, del rechazo y de la soledad, siempre existe una verdad tan profunda que ni el silencio puede apagar. Era otoño en Newport, y las hojas doradas caían con lentitud sobre los senderos de grava que serpenteaban entre las antiguas casonas de la ciudad. El viento traía consigo un murmullo suave, casi como si la propia tierra recordara todo lo que había sido y lo que aún perduraba. Karen Whitford Davenport, con sus cabellos ya salpicados de hilos plateados y una serenidad que solo el tiempo puede regalar, caminaba por el jardín trasero de su hogar. El mismo jardín donde, 12 años atrás, había comenzado una nueva vida junto a Charles. El vestido de lana suave le cubría los tobillos y en su regazo reposaban unas cartas recién atadas con cinta azul. Cartas que había escrito a lo largo de los años para su hijo, para ella misma, para los silencios del pasado. A lo lejos, en el campo de manzanos, que ahora formaba parte de su propiedad, Henry, de 14 años, corría tras su hermana pequeña, Elizabeth, de 7, que reía con la despreocupación de quien ha crecido rodeada de amor. El apellido Davenport ya no pesaba como antes. No era una condena ni una máscara, era simplemente el nombre de una familia que había sobrevivido al escándalo, al rechazo y al juicio, y que había vencido. Charles, aún apuesto a pesar de las arrugas que surcaban su frente, se acercó desde la galería, apoyado en su bastón de nogal. Su pierna, maltrecha por una antigua caída a caballo, ya no le permitía cabalgar como antes, pero su paso seguía firme, y su mirada seguía buscando a Karen con la misma devoción silente del primer día. «Están creciendo demasiado rápido», murmuró él sentándose junto a ella. Karen sonrió sin apartar la vista de sus hijos. «A veces creo que el tiempo no nos pertenece. Solo nos visita y luego se marcha». Charles asintió. Entre ellos ya no eran necesarias las promesas ni las declaraciones altisonantes. El amor, después de tantos años, había aprendido a hablar en miradas, en silencios compartidos, en los gestos cotidianos que se repetían cada día como un ritual secreto. La sociedad de Newport, antaño cerrada y altiva, había comenzado a transformarse lentamente. Las grandes familias ya no dictaban los destinos con la misma fuerza. Las voces femeninas ganaban espacio
y el apellido de una mujer ya no era sinónimo de sumisión. En la nueva biblioteca pública que Karen había ayudado a fundar, niñas de todas las clases sociales podían ahora aprender a leer. Era su forma de devolver al mundo aquello que alguna vez le fue negado. La señora Margaret Davenport, que había asistido al bautizo de Elizabeth con un rostro ya cansado por los años y los remordimientos, había fallecido 3 inviernos atrás, dejando una nota escrita de su puño y letra que fue encontrada entre sus efectos personales. Me equivoqué, no al proteger mi apellido, sino al olvidar que un apellido no vale más que el corazón de quien lo lleva. A Karen, con respeto tardío. A Henry y Elizabeth, con amor que no supe demostrar en vida. Aquellas palabras, sencillas y tristes, cerraron una herida que había quedado latente durante mucho tiempo. Eleanor, en cambio, había abandonado América poco después de su derrota pública. Se había instalado en París, donde intentó sin éxito rehacer su vida entre salones vacíos y falsas promesas. Nunca se casó ni regresó. La última noticia que llegó de ella fue una carta amarga dirigida a un periodista local, donde aseguraba que Newport estaba podrido de hipocresía y que nadie merecía su retorno. Sus propias decisiones la habían aislado, y la soledad fue su más alto precio. Al anochecer, cuando las luces del hogar comenzaron a encenderse una a una, Henry entró corriendo a la casa con los cabellos despeinados por el viento y un cuaderno en la mano. «Mamá, papá, terminé el primer capítulo», anunció con emoción contenida. «Es una historia sobre una mujer que fue rechazada por la alta sociedad, pero encontró su valor al mirar a su hijo». Karen sintió que el aire se detenía por un segundo. «¿Cómo se llama tu historia, Henry?», preguntó Charles, tomando el cuaderno entre sus manos. El muchacho sonrió, con los mismos ojos que alguna vez habían llorado al ser apartado de su madre. «Se llama Cuando el silencio guarda un legado prohibido». Karen llevó una mano a la boca conteniendo la emoción, porque sabía que, sin quererlo, su hijo acababa de darle el mayor homenaje que podía recibir, no uno de estatuas o retratos, sino la memoria viva que se siembra en las palabras. Esa noche, al cerrar las cortinas y sentarse junto al fuego, Karen escribió una última carta. No a Henry, no a Charles, sino a la vida. Gracias por no rendirte conmigo, por enseñarme que el amor verdadero no grita, pero permanece, que una mujer puede perderlo todo, y aún así volver a levantarse, que incluso el silencio, si se escucha con el corazón, guarda en sus rincones el eco de todo lo que fuimos, y todo lo que podemos llegar a ser. Y así, la historia de Karen, Charles y Henry no terminó con un escándalo, ni con una venganza, ni con una humillación, sino con una verdad reconstruida con ternura, una historia donde el amor no venció al mundo con ruido, sino con dignidad, tiempo y ternura. En un mundo donde las apariencias dictan destinos y los apellidos parecen pesar más que los sentimientos, cuando el silencio guarda un legado prohibido, nos recordó que el verdadero valor no se hereda, se construye, se defiende, se honra. Karen nos enseñó que una mujer, aun sola y desacreditada, puede levantarse con dignidad y transformar el dolor en fuerza. Charles nos demostró que renunciar al poder no es debilidad, sino la más grande muestra de amor. ¿Y Henry? Henry fue el símbolo de una verdad que ningún tribunal pudo callar. Esta historia no fue solo un romance, fue una lección de coraje, de redención y de esperanza. Porque al final, el amor que resiste en silencio es el que más profundamente deja huella. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra valentía para que sepamos que formaste parte de este viaje hasta el último suspiro. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo más historias como esta.
Y no olvides que te estoy dejando otras narraciones igualmente emocionantes en las tarjetas. Te invito a descubrirlas, porque cada una guarda un universo de emociones, secretos y segundas oportunidades. Gracias por estar aquí, por sentir con nosotros, por creer que el amor, cuando es verdadero, no necesita permiso para florecer.